La representación empresarial más importante de nuestro país, el Consejo Coordinador Empresarial, cambió de liderazgo este año. Carlos Salazar Lomelí ahora es el presidente y tiene una agenda muy importante que presentar al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata esto? Pues de eso se trata esta billetera. El Consejo Coordinador Empresarial es la entidad más representativa del sector privado mexicano en su interlocución con el gobierno. Representa a 7 entidades empresariales y a 5 organismos invitados de manera permanente. El CCE busca impulsar el crecimiento económico al 4% anual mediante la inversión pública, privada, la generación del empleo formal y respeto al Estado de Derecho. Con ello, el CSE representa a 1.300.000 empresas que generan 18 millones de empleos formales, así que representan el 80% del Producto Interno Bruto, dada una inversión de 3.8 billones de pesos anuales que realizan sus agremiados. Nos da muchísimo gusto recibir a Carlos Salazar. Don Carlos, qué bueno que esté con nosotros aquí en esta billetera. Gracias, Alicia, de invitarme aquí a tu programa. Bueno, estamos muy comprometidos con... yo creo que hay a veces una sensación de que, sobre todo por el discurso político, de que hay una fuerte divergencia entre el sector empresarial y la administración del presidente López Obrador, particularmente porque él tiene o ha formado un consejo de asesores, pero yo no creo que esté roto el diálogo. No, para nada, Alicia, yo creo que es todo lo contrario. Nosotros tenemos un diálogo muy fluido con el señor presidente, con las autoridades en general, y es un diálogo que yo espero que tenga cada día más contenido. Yo he estado intentando que el sector empresarial se vuelva un sector de propuesta y mucho menos de estar siempre tratando de cuidar los intereses exclusivos del sector. Creo que si queremos hacer un mejor México, tenemos que transformar el país y mucha de esa transformación corre por las habilidades, por las capacidades que el sector empresarial tiene. Don Carlos, claramente hay puntos de encuentro entre la propuesta y las acciones que está haciendo el presidente y lo que ustedes proponen, ¿no? Y hay muchas necesidades que van encontrando ese mismo camino. ¿Cuáles serían estas? Yo creo que la respuesta la debo dividir en 2 grandes capítulos. Hay situaciones a nivel macro, a nivel amplio, en donde nosotros vemos con muy buenos ojos que se esté luchando contra la corrupción y que se tenga una real y casi obsesiva orientación a ser austeros en el gasto. Ahora, a nivel particular tenemos una enorme cantidad de posibilidades. Yo sí creo que el país necesita una política industrial más enfocada, más orientada, y necesitamos integrar mucho mejor nuestras cadenas de valor. Hemos puesto el ejemplo varias veces de que importamos de China 70,000 millones de dólares. No estoy haciendo una propuesta mercantilista de proteccionismo y cerrar las fronteras. Sí, pero no dejan valor aquí. Pero sí de invitar a estos productores de artículos chinos a que vengan a crear el valor agregado en México. Y si no lo aceptan y si no lo quieren hacer, bueno, tenemos una cantidad enorme de oportunidades de integrar valor agregado en nuestro país. Pues Y esa es te la puedo parte. poner muchos ejemplos. Sí. Pero hablando de China, nos ha convenido de manera importante de alguna forma esta política arancelaria que ha impuesto el presidente Trump contra varios y muchos de los productos chinos, porque en febrero tuvimos el primer gran superávit, o sea, ha venido creciendo el comercio mexicano hacia Estados Unidos y lo que impresiona es que ocupamos ahora el primer lugar como socios comerciales. Eso es impresionante, eso no había ocurrido. Era Canadá, nosotros. Después Canadá, los chinos, nosotros. Después Canadá, nosotros, los chinos. Y ahora es México, Canadá, los chinos. Eso... ¿Cree que es sostenible en el tiempo a la luz de la ventana de oportunidad que se hable para la negociación para la ratificación del Tratado de Alicia, Libre Comercio? maravillosa pregunta. Mira, todo cruza por la competitividad. Y nosotros hemos dicho que tenemos que volver y revisar las bases de competitividad del país. Hasta hoy, y hay que decirlo con todas sus palabras, nuestra principal ventaja competitiva es nuestros salarios. Y eso es insostenible. No es justo y deberemos nosotros
de rápidamente tomar mejores posiciones en cuanto a los salarios. Creo que se han hecho buenos esfuerzos, creo que el hecho de subir el salario mínimo, que es una referencia, tú sabes que en casi todas las compañías exportadoras se paga mucho más que un salario mínimo, pero es una referencia importante tener una base donde ya hoy el salario mínimo en las fronteras está en 176 pesos por día, que es mucho superior al salario en el interior del país. Que acá son 103 pesos, ¿no? Acá son 103 pesos, efectivamente. Pero lo más importante es encontrar otras áreas de competitividad. ¿Cuáles son esas? Yo creo que cruzan en dos grandes sentidos. Uno es la educación. Tenemos que educar mejor a nuestros habitantes. Mejor Tenemos y que más darles, actual, ¿no? darles capacidades. Tenemos que entrar en este mundo digital, en este mundo de conectividad, en este mundo donde todo se tiene que hacer ya a través de un medio digital y que, bueno, esa es la gran renovación mundial. Y la segunda es que tenemos que crear mejor infraestructura. Tú, cuando visitas los puertos de salida, ya sean por tierra o por mar, tienen enorme cantidad de deficiencias. Tenemos una enorme cantidad de deficiencias a veces en nuestras carreteras, en la manera en que debemos de llegar a colocar nuestros productos en el exterior. Una muy baja penetración de ferrocarril. Tenemos baja penetración de ferrocarril, tenemos baja penetración de transporte marítimo. 3/4 partes de toda la carga que movemos en el país es por camión, es por transporte. Es muy costoso. Teniendo unos mares enormes a nuestro alrededor y la posibilidad de entrar a mercados a través del mar. Me hace llegar al tema con usted, justo este que está tocando. Cuando se negoció hace 25 años el Tratado de Libre Comercio, no en esta versión, uno de los temas que quedaba pendiente no solamente era el tema laboral, ¿no?, sino el tema energético. El costo de energía en México ha sido permanentemente caro. Y lo que justificaba la reforma energética era la forma de lograr una mayor participación o coordinación entre sector público y sector privado para que tuviéramos energía suficiente, estable y barata. Y hoy tenemos alertas críticas, como las hemos tenido desde la época de Zedillo, durante la etapa de Fox, en la etapa de Calderón, que fue también durísimo. En la última administración no habíamos tenido alertas críticas, sino hasta el cierre de la administración y hasta hoy. ¿Qué hacer? Porque ese es un factor fundamental de competitividad. O sea, no puede ser que la gasolina ya cueste 11 litros y aquí 20. O sea, el comparativo, 11 pesos contra 20 pesos. O el BTU allá 3 y acá 15. O sea, ¿cómo puede ser eso? Bueno, hay muchas cosas que platicar ahí. Yo creo que todos los temas energéticos, en mi opinión, en México hoy están bajo revisión. Yo esperaría que esta revisión, este análisis que está llevando la autoridad, defina una política en donde el objetivo de cualquier política energética en cualquier lugar del mundo es obtener los mejores costos, el tener una mayor competitividad, el poder tener la oferta que se requiere para poder mantener el aparato productivo funcionando. Yo creo que las cosas requieren a veces revisiones y yo creo que en este momento estamos en eso. Yo lo único que le pediría a la autoridad es que rápidamente terminen su revisión de contratos, terminen su revisión de análisis y nos planteen exactamente cuál va a ser esa política energética a futuro. ¿Qué no puede faltar en esa política energética desde el punto de vista de las necesidades del empresariado mexicano? Tenemos que tener tener clara la necesidad de oferta. Presente y futura, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado mucho de gasolinas, pero hablamos poco de gas. El gas es enormemente importante para el movimiento del país. A veces importamos más gas que importamos gasolina. Y nuestra estructura para distribuir el gas pues no puede ser comprando camiones, como a veces lo hemos tenido que hacer para el caso de la gasolina. Okay, pero es que se optó por eso, o sea, tener plantas de liquefacción en Manzanillo y en Altamira ante la impotencia de tener ductos. Y es muy caro hacerlo así, traer el gas. Ahora, fíjate nada más la necesidad de infraestructura que tenemos. Por eso esto urge que se haga. Hoy, solo el estado de Texas
tiene mucho más kilómetros de ductos que los que tenemos en todo nuestro país. Y bueno, cuando se habla de otra vez volver a quemar combustóleo o quemar carbón, pues tenemos que ver el impacto que eso tiene sobre la contaminación ya de por sí gravísima en las ciudades. Entonces todo esto es una ecuación compleja y lo único que nosotros pedimos es que haya las definiciones que tenga que haber lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque eso se requiere. Y porque hay una enorme posibilidad de invertir en el sector energético, invertir en positivo. Yo soy un convencido, y creo que la autoridad también lo está haciendo, que aquí es un magnífico ejemplo donde podemos realmente acelerar la posibilidad de invertir más y de tener mayor crecimiento en el país. Porque, hombre, con la escasez que tenemos de tuberías, de centros de abasto, de carreteras para mover transporte energético, puertos, bueno, hay listas de posibilidades de inversión que el Estado no puede afrontar solo. Claro. Aún con los grandes esfuerzos que se están haciendo por contener el gasto corriente y aumentar el gasto de inversión, tú ves que la aguja pues, se va a mover a lo mejor en un puntito del PIB, pero nosotros, y esto yo he sido insistente, nosotros requerimos al menos 5 puntos más. Los que nos escuchen de veras, somos el país con mayor cantidad de exportación. Tú necesitas juntar a todos los de América Latina para igualar lo que exporta México. Sí. Entonces somos una máquina de exportación, un verdadero, y eso debería estarse traduciendo en un crecimiento más acelerado del país. Si a esto le sumáramos políticas muy orientadas, muy enfocadas de sustitución de importaciones como lo que estamos haciendo de China, esto aumentaría nuestra capacidad de producción, nuestra demanda agregada y evidentemente el bienestar de la población. La reforma laboral. La reforma laboral. Y entonces tenemos que casi en paralelo llegar a poner nuestra reforma laboral, que a la luz de los acuerdos que ya se hicieron y a la luz de la ley constitucional o la modificación constitucional del 2017, ya tener la ley secundaria y esperar que el acuerdo se ratifique a más tardar en junio de este año. Sí, pero necesita 3 meses para la redacción y la firma para noviembre. Y lo que al final es importante es que lo ratifique el Congreso. Pero que no nos empaten con la elección, ni siquiera con las primarias norteamericanas. El asunto es ese. Son capaces de politizar. El asunto es que si los que le entienden a esta situación saben... Usted, por eso está aquí, para que nos explique. Es que para no politizarlo, para no empatarlo, tal como dices, con la elección de los Estados Unidos, necesitamos que esto suceda a más tardar en junio. Pues muchísimas gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Alicia. Un placer, Oscar. Un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias. Bueno, pues sí, es una agenda vasta, pero que podemos ubicar de manera muy sencilla en la necesidad de lograr un encadenamiento productivo, pero también, por supuesto, de una política integral que tenga un claro enfoque para el beneficio de la productividad y de las personas que estamos involucradas en la economía. Muchas gracias por estar en esta billetera, de escuchar, de ver aquí a Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.